esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Tiempo de esperanza. Un espacio para encontrarte con Jesús que viene. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, queriendo alentar tu esperanza, pidiendo al Espíritu Santo una fuerte efusión de esperanza para este tiempo tan particular en el que la Iglesia nos exhorta a abrir las puertas al Redentor que viene, a Jesús que pasa por la vida, que quiere entrar, que quiere formar parte de tu vida, de la vida de cada hombre. Quiero hablarte de una tentación que siempre acechó al pueblo de Dios, al pueblo bíblico. La tentación de identificar el pueblo de Dios con una nación particular. La tentación de aplicar las promesas que Dios había hecho al pueblo a la nación y encerrarse en un nacionalismo casi de salvación automática, en el que la salvación funcionaría simplemente por la pertenencia a esta nacionalidad independientemente de la conducta interior, de la apertura del corazón a Dios, del seguimiento de su palabra, de la escucha, de lo que el Señor tiene para proponer. Y en esta situación, siguiendo los pasos de los profetas que lo precedían, apareció un profeta, el profeta Sofonías, que denuncia la rebeldía y la opresión de sus contemporáneos, de los que están pecando contra Dios y contra el hombre. Pero sin embargo, Sofonías sabe que el pueblo de Dios está preñado de un germen nuevo, que dentro de este pueblo está germinando una especie de resto humilde, pobre, de todos aquellos que viven en el seno de esta nación y de todas las naciones, pero que quieren servir a Dios con autenticidad, que quieren servir a Dios desde lo más profundo de su propio ser. Esto lo tenés en el profeta Sofonías en el capítulo 3. Escucha lo que dice. Esto dice el Señor: ay de la rebelde, de la impura, de la ciudad opresora. Ella no escuchó el llamado, no aprendió la lección, no puso su confianza en el Señor, ni se acercó a su Dios. Entonces yo haré que sean puros los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan con el mismo empeño. Desde más allá de los ríos de Cus, mis adoradores, los que están dispersos, me traerán ofrendas. Aquel día ya no tendrás que avergonzarte de las malas acciones con las que me has ofendido, porque yo apartaré a esos jactanciosos prepotentes que están en medio de ti, y ya no volverás a engreírte sobre mi santa montaña. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá injusticias ni hablará falsamente.
y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos pasarán y descansarán sin que nadie los perturbe. 7 siglos antes de Cristo, el profeta Sofonías es el primero en dar un sentido espiritual al tema profético de los pobres de Yahvé, el resto de Israel. Aquel pequeño grupo depositario de las promesas de Dios. Sofonías es un precursor de ese concepto tan claro de pobre que aparece en el Nuevo Testamento. Según el espíritu de las bienaventuranzas, el que tiene espíritu de pobre. Pobre es el que está totalmente vacío de sí mismo, el que está confiado únicamente en el Señor, el que sigue el camino de la rectitud, de la justicia, con una fidelidad absoluta a Dios y también a los hermanos, el que no le da culto a la soberbia, el que no le da culto a las riquezas. Yo dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, no se entregará a la mentira. Este es el pueblo que agrada a Dios. Esta es la pobreza interior que también va a reclamar Jesús, que también va a proponer Jesús. Hay un evangelio en el que él cuenta la parábola de los hijos enviados por su padre a la viña. Y de hecho, en esta parábola termina obedeciendo el que parecía menos dispuesto a hacerlo. Y justamente la conducta de este hijo refleja el itinerario de ida y vuelta, el itinerario de pecado y de arrepentimiento que tantas veces nosotros hemos vivido. La buena noticia es que Dios siempre da una segunda oportunidad. El segundo hijo, el que dice que sí y luego no va a la viña, representa a todos aquellos que, según Jesús, son como los guías religiosos del pueblo judío, que conocen la voluntad de Dios y que parece que la siguen, pero de hecho vacían de contenido el cumplimiento de la ley de Dios. Y lo vacían porque están llenos de autosuficiencia. Y la autosuficiencia los aleja de la conversión. Es por esto que él dice: van a ver con sorpresa que toda la escoria social, religiosa, los publicanos, las prostitutas, se les van a adelantar en el camino del reino. Y se repite esto con ocasión del anuncio de Jesús. Se repite lo mismo que había pasado con Juan el Bautista. Son los humildes, son los sencillos del pueblo, los que dan la mejor respuesta a la invitación de Jesús. El relato lo tenés en Mateo 21, 28 al 32. Escucha lo que dice. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Hacer la voluntad de Dios es el centro de la espiritualidad cristiana. Es realmente lo que cuenta. Cumplir las palabras del Señor, aplicarlas en la propia vida.
Te invito a reflexionar en todo esto escuchando este tema de Carlos Manuel, Me acerco a ti. Respirar el aire. Oh, perdóname cuando trato de imitar a alguien que no seas tú. Cuando olvido el sacrificio de la cruz, siempre que mis actos manchen ejemplos de tu amor. Respirar el aire. Oh, perdóname cuando trato de imitar a alguien que no seas tú. Cuando olvido el sacrificio en la cruz, siempre que mis actos manchen ejemplos de tu amor. Respirar el aire. Oh, perdóname cuando trato de imitar a alguien que no seas tú. Cuando olvido el sacrificio de la cruz, siempre que mis actos manchen ejemplos de tu amor.
¿Cuál de los dos hijos de la parábola es el que hizo la voluntad del Padre? ¿En cuál de los hijos te sentís reflejado? Hay ocasiones probablemente en las que te sientas reflejado en ambos, pero el segundo es el más interesante. Con frecuencia le podemos dar un sí a Dios y en la realidad de la vida practicamos un no. Sabes que es una táctica muy vieja. Sin embargo, ante Dios, lo que cuentan son las obras, no las palabras. Él mismo dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad del Padre. Es cristiano solamente el que tiene palabra, y esa palabra tiene que ser un sí rotundo, no puede ser un sí, no, más o menos, voy a ver si te sigo, justamente porque Cristo no fue un sí y un no al mismo tiempo. Él aceptó incondicionalmente la voluntad del Padre, y esto no impidió esa repugnancia natural frente a los sufrimientos de la pasión, por ejemplo, la muerte. Eso quedó patente en el Getsemaní. Pero el sí de Jesús al Padre fue un sí radical, fue un sí interno. No te tiene que sorprender el que a veces sientas una especie de rebelión interior que te incita a dar un no a la voluntad de Dios. Y en ese caso, en un segundo momento de reflexión y de oración, a ejemplo de Jesús, podés concluir con el Padre Nuestro y repetirle una y otra vez: hágase en mí tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad, aunque a veces tenga tanto entusiasmo en decirte que sí que después me olvido de mi fragilidad y termino haciendo un no. Quiero hacer tu voluntad. Lo que te pide Dios, ante todo, es apertura a su ofrecimiento de salvación. Es ser parte de esos pobres que buscan la salvación, que ansían la salvación, que la reciben con una alegría enorme, como si fuera el mayor tesoro que pueden recibir. Estos pobres son los que al final se ganan el corazón de Dios. Pero ¿cómo vas a poder ser pobre ante Él si te crees rico, si te crees virtuoso, si te crees lleno de fuerza, lleno de tu propio valor? Ningún santo fue declarado santo por la Iglesia solo por pertenecer al club de los magníficos. Los santos fueron hechos santos porque respondieron plenamente con su vida a la gracia de Dios que los salvaba. Y cuanto más crecían en santidad, más tenían conciencia de lo que los separaba de Dios, de lo incompleto de la respuesta, del amor insuficiente, de todo lo que todavía faltaba para responder a esa entrega total que el Señor hace a cada uno de nosotros. Los sacerdotes judíos, los ancianos, los senadores, los saduceos, los fariseos, los letrados, los doctores de la ley, ellos constituían el jet set de la sociedad religiosa de aquel tiempo. Eran observantes de las buenas costumbres, intachables en muchos casos. Sin embargo, Jesús no estaba entre ellos. Se mezclaba con gente de mala conducta, pero resultó que toda esta ralea despreciable de gente de imagen pésima, que en muchos casos no eran de fiar, justamente como eran marginados socialmente, eran marginados religiosamente, eran los publicanos, los cobradores de impuestos, encima cobradores de impuestos para los romanos, o sea, ladrones oficiales.
Los soldados, las prostitutas de siempre, estos terminan heredando las promesas hechas al resto de Israel. Terminan heredando las promesas hechas a los pobres de Yahvé. Se reconocen pecadores, se convierten a Dios, alcanzan la misericordia, el perdón. Verdaderamente los caminos de Dios son desconcertantes. Hoy el Señor te invita a ahondar en esta actitud de los pobres de Dios, de los pobres de Yahvé. Es la espiritualidad propia de los tiempos de espera. Mediante el compromiso permanente de la conversión, así vas a poder experimentar el gozo de la misericordia del Señor, que se te entrega totalmente, que te pide conversión y que te ofrece donación, que te ofrece su entrega. Acompáñame con esta oración. Te bendigo, Señor. Te bendigo, Padre, te bendigo con todos los pobres de la tierra, porque yo sé que vos estás cerca del atribulado, que salvás al abatido, estás cerca del que sufre. Que lo oigan los humildes, que se alegren. Tu salvación está llegando, Señor. Tu salvación se está haciendo presente y cunde. Demasiadas veces, Señor, te doy un sí y practico un no. Pero tú eres el que da una segunda oportunidad. Yo te digo tantas veces, no hay nada que hacer. Y sin embargo, vos seguís creyendo en la regeneración del ser humano. Ayúdame a cumplir siempre tu voluntad. Ayúdame a cumplir tu voluntad como lo hizo Jesús. Dame la gracia de superar los momentos oscuros de rebeldía, de desánimo. Quiero ser un servidor fiel tuyo, Señor. Amén. Te invito a meditar en todo esto escuchando este tema de Daniel Poli. Yo creo en las promesas de Dios. las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel
pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de mi Señor. Yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de mi Señor. Si soy fiel un poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor del Señor. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor del Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.